Bueno, es momento de hablar de las interpelaciones. Hoy se conoció que se ha decidido retirar la interpelación al ministro de Salud luego de ya un proceso que llevaba varios tiempo de estarse desarrollando, y esto luego de indicarse que se establecieron mesas de trabajo para poder conocer ciertos temas. El ministro realizó ciertos compromisos también para poder avanzar en los aspectos que se estaban solicitando dentro de la interpelación, y pues la fiscalización que está realizando el diputado ponente de esta interpelación, y pues se decidió dejarla por un lado y avanzar en la agenda legislativa. Ante esta situación que se ha dado, Fernando, ¿qué factores crees que pudo haber motivado a que el diputado buscara este tipo de soluciones a la interpelación, y esto cómo se puede interpretar? Bueno, básicamente hay que tomar en consideración que la interpelación a ministros de Estado por parte de los diputados es una garantía constitucional. Claro. Es uno de los esquemas que la misma Constitución Política de la República establece como parte de las atribuciones que tiene pues cualquiera de los diputados, 160 en total, de poder solicitar a la Junta Directiva que se programe una interpelación al ministro que consideren prudente, pues enfocarle preguntas del qué hacer dentro del ministerio y cómo se están solucionando las distintas problemáticas que la ciudadanía enfrenta. Entonces, tomando como base esto, saber que es la misma Carta Magna guatemalteca la que garantiza la interpelación, hay que entender ahora como segundo punto que, así como tiene el derecho el diputado de solicitar la interpelación, el ministro de Estado tiene la obligación de asistir a esa interpelación, porque realmente no puede presentar ningún tipo de excusa. Incluso hemos conocido de casos como fue el canciller. Cuando se le interpeló, no pudo salir del país en varias ocasiones a representar la diplomacia guatemalteca en otros territorios. Entonces se bloquea completamente la agenda del ministro, sea cual sea este, y naturalmente tiene que estar allí desde el inicio de labores en el Congreso hasta que, según la agenda permita, pueda pasar y naturalmente enfrentar las preguntas del diputado interpelante. Ok, satisfaciendo entonces ese margen de conceptos, ¿qué fue lo que motiva al diputado Becker Chocoj pues desistir de la interpelación que tenía ya planificada y ya estaba programada en cuanto al ministro de Salud, Joaquín Barnoya? Básicamente, la comunicación externa que tuvieron ellos fuera de la interpelación permitió llegar a acuerdos. Y estos acuerdos se manejaron dentro del esquema de lo que había solicitado originalmente el diputado Chocoj y pues de beneficios absolutos para el distrito que representa, que sería el departamento de Sololá. Cuando se ve que ya habían llegado a un punto en cuanto a acuerdo se refiere, pues es la toma de decisión del diputado, está dentro de sus atribuciones poder decir, miren, ya no voy con esto. Él envía la comunicación al presidente de la Junta Directiva y del Congreso de la República, y entonces es conocida, y es así como se levanta esa intención por parte del diputado para pues tener al ministro Barnoya allí con las preguntas. Ahora bien, aquí hay una situación. Es el diputado Becker Chocoj el que dice, no voy con la interpelación, ya solventamos la problemática en Sololá, llegamos a acuerdos con el ministro, entonces yo ya no voy. Pero ojo, 3 diputados más habían solicitado también participar en esa interpelación. En esa independencia legislativa de cada uno de los diputados, obviamente uno pudo haber desistido de continuar con la interpelación, pero no se puede quitar de la agenda el hecho que ya había 3 diputados más con esa intención de hacerle preguntas a el ministro Barnoya. Es decir, esto ya estaba en agenda, esto ya se había comunicado desde que se había bloqueado el espacio para interpelar al ministro de Salud. Entonces, la fase de preguntas de estos diputados sí continúa. Esto no tiene nada que ver con el hecho de que el diputado Becker Chocoj haya dicho, bueno, yo ya no voy, sí, pero los otros 3 diputados sí van con sus preguntas hacia el ministro de Salud.
¿Cómo influye esta decisión tomada por el diputado Becker Chocó sobre la percepción ciudadana que se pueda tener en cuanto a la figura de la interpelación? ¿Se vuelve algo entonces, si bien tienen el derecho y es parte de las funciones también que tiene un diputado, algo necesario o como que son temas que al final a lo mejor se pueden arreglar en otras instancias como en las citaciones que se hacen a ministros, considerando entonces que se logró acuerdos en mesas y en diálogos fuera de una interpelación? Bueno, definitivamente, recuérdate que mucha de la base de las relaciones interpersonales de los seres humanos es la comunicación. Y la comunicación en este caso de un diputado como representante del pueblo de Guatemala, pues no está sujeta a que solo sea dentro del hemiciclo parlamentario. Si hay un espacio fuera del esquema del Congreso en donde platican con el ministro y dice, mire, ¿qué es más o menos qué es lo que usted necesita para yo ver si dentro del POA todavía puedo implementar algo ahora mismo? Mire, yo lo que necesito es que por ejemplo, están con la problemática de la atención a enfermos renales, ¿verdad? Tenían también una solicitud de una ambulancia, porque no tienen ambulancia en Sololá, y tenían un par de temas sobre pacientes con cáncer y la aprobación de un reglamento para cómo se va a atender a estos pacientes que obviamente están dentro de esta enfermedad que es realmente un problema serio para el ser humano, es terminal incluso en muchos casos. Entonces, el ministro le dice, mire, yo ya tengo esto, esto y esto, solvento lo que usted requiere, estoy a sus órdenes y de todos modos yo llego a la interpelación. Pues si ya lo soluciono y ya me llegaron a satisfacer lo que yo iba a requerir como diputado, pues ¿para qué voy a seguir con esto? Entonces, no hay ningún problema en esa comunicación que esté fuera del hemiciclo. No es algo, es como cuando tú estás, por ejemplo, con un esquema dentro de un proceso legal. Puede haber comunicación extrajudicial, puede haber soluciones extrajudiciales, no llegar a que obviamente se arme un expediente y que entre a una judicatura. Si tú previamente solventas la situación, ya no llegas al esquema de tener que presentarle tu pretensión procesal a un juez. Entonces, así como extrajudicialmente existe la figura, pues en este caso comunicacionalmente el diputado habló con el ministro, llegaron a los acuerdos, se solventan, se ejecutan, se implementan, ya no hay razón de ser para continuar con esa interpelación. Es muy importante poder analizar la figura de la interpelación porque ha sido una figura que durante muchas administraciones ha sido también un poco cuestionada en cuanto a la cantidad de tiempo que se lleva para poder ejecutarlas. Hay algunas legislaturas que incluso han pasado años en interpelaciones y no avanza la agenda legislativa con temas de leyes porque pues está este tema que se debe agotar y con las faltas que se tienen a veces que no se llega al quórum necesario para desarrollar las sesiones y demás, entonces como que se da un entrampamiento. Realmente las interpelaciones se convierten en eso, en un entrampamiento en la agenda legislativa y en una presión política lejos de ser esa misión o esa función fiscalizadora por la cual se incluyó dentro de la legislación. ¿Cómo lo podemos interpretar en el contexto actual que estamos viendo? Bueno, definitivamente los diputados y la historia no deja que nos podamos meter al esquema de una mentira, ¿verdad? La historia es taxativa. Sí. ¿Cuántos diputados a lo largo de distintas legislaciones han utilizado la interpelación como un mecanismo de presión política? Al final está dentro de los derechos que maneja el diputado. El problema es cuando tú bien lo indicas, ya se cae en ese abuso de tener ahí muchas veces al ministro durante días, semanas, meses y como tú bien lo indicas, incluso tenemos casos de que superaron el año y no había modo que esta interpelación pues llegara a su punto final. Y tú ves al ministro ahí literalmente sentado, esperando ser atendido o ser interpelado y pasa la agenda legislativa y él se queda de último. Entonces sí se convierte realmente muchas veces en una presión política muy grande para los ministros del gabinete del Ejecutivo, pero no pueden hacer más nada que estar allí esperando hasta que realmente llegue el turno de la interpelación. Si no se da hoy, pues entonces la vuelven a reprogramar y el día que esté reprogramada no puede faltar, tiene que estar ahí. Entonces era lo que te comentaba del bloqueo de su agenda. No puede estar solventando
la problemática que dentro de su ministerio se está dando. Muchas veces se necesitan las decisiones del ministro o de la ministra, pero al estar bloqueada la agenda y estar completamente de lleno, tanto él o ella con sus asesores en el Congreso, pues muchas veces dices, bueno, el ministerio se quedó sin ministro durante mucho tiempo hasta que se solvente pues esa atribución del diputado de satisfacer sus preguntas y sus requerimientos de información respecto al trabajo que ese ministro realiza. Si tú te das cuenta, a lo largo de la historia, ¿qué presidente no se ha quejado de la figura de la interpelación? Y las citaciones también. O sea, en materia de citaciones y en materia de interpelaciones, la queja de todos los presidentes es la misma. Sí, que no me dejan trabajar a mis ministros, sí que es un abuso, sí que... Pero mira, al final es lo que la Constitución establece, es lo que la ley orgánica del organismo legislativo establece y en su rango constitucional no tienes mecanismo para, si tu figura es ser el ministro o ministra, simple y sencillamente quitarte esa obligación de ir a rendir cuentas, porque esa es realmente la columna vertebral de la interpelación, incluso de la misma citación a los ministros. ¿Cuál es la característica principal del Congreso de la República? La representatividad del pueblo. Entonces, al estar allí representado el pueblo y que el diputado llame al ministro, el ministro tiene la harta obligación de llegar, no tiene realmente cómo poderse quitar esa asistencia y llega no a rendirle cuentas al diputado como persona, llega a rendirle cuentas a quien ese diputado representa, que es justamente la perfección de la representatividad del sistema de gobierno guatemalteco que está enmarcado dentro de la Constitución Política de la República. Así que eso es básicamente lo que sucede y, por supuesto, veremos cómo la semana siguiente pues estaremos a la espera de la finalización de las preguntas de los diputados que quedaron pendientes de esa comunicación a través de la interpelación con el ministro Joaquín Barnoya, ministro de Salud Pública y Asistencia Social de la República de Guatemala. Sin duda generan un impacto en cuanto a la productividad que se tiene tanto del legislativo como del aparato gubernamental también, Totalmente. el ejecutivo. Estas interpelaciones que se convierten en un derecho son parte de las funciones que tienen los diputados, pero que también a veces exceden en tiempo y en espera por parte de los funcionarios. Bueno, hoy hemos analizado entonces esta decisión y por supuesto también hay otras interpelaciones que están pendientes de desarrollarse y veremos entonces cuál será el tratamiento que se le pueda dar y cuánto tiempo puedan durar también en el Congreso de la República. Con esto haremos una pausa, volvemos enseguida, hablaremos del salario mínimo.